Saludos, querida audiencia de Cacho y Asociados. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo del thriller legal a través de la obra maestra de John Grisham, El cliente. Si eres amante del suspenso, los giros inesperados y los dramas legales, has llegado al lugar adecuado, y hoy exploraremos por qué este libro sigue siendo relevante incluso en el año 2024. Así que ajusta tu cinturón legal. Comencemos. El cliente nos sumerge de lleno en una trama que comienza con un impactante giro, un joven testigo de un suicidio político que guarda un secreto confidencial de proporciones inimaginables. Este arranque explosivo establece el tono de una historia que se desenvuelve en medio de una red de intrigas y conspiraciones. La tensión y el suspenso son hilos conductores que se entrelazan a lo largo de cada página, manteniendo al lector en vilo constante. El protagonista, un joven valiente pero vulnerable, se ve rápidamente atrapado en una telaraña de peligro. Tanto las autoridades como los criminales se percatan de la importancia de la información que posee, convirtiéndolo en el blanco de una cacería implacable. Cada paso que da, cada elección que hace, está cargada de consecuencias inminentes. Esta situación lo obliga a adentrarse en un mundo de estrategias astutas y decisiones desgarradoras, donde la frontera entre la verdad y la supervivencia se desdibuja. La lucha por desentrañar la verdad detrás de este oscuro secreto se convierte en una carrera contra el tiempo. Cada página girada nos acerca a respuestas que podrían cambiar el curso de los acontecimientos, pero también pone al protagonista en un mayor peligro. La urgencia se siente en cada palabra, en cada diálogo y en cada giro inesperado de los sucesos. A medida que avanzamos en la trama, nuestras emociones se entrelazan con las del protagonista, experimentando su ansiedad y su angustia en un viaje en el que no sabemos quién puede confiar ni qué desenlace aguarda en el último capítulo. Personajes realistas y profundos, cada personaje en esta obra está meticulosamente creado, con capas de profundidad que revelan sus motivaciones y dilemas. El astuto abogado, cuyos métodos a menudo bordean la ética, se convierte en mucho más que un mero profesional del derecho. Sus dilemas internos, sus luchas personales y su relación con la justicia nos hacen cuestionar lo que es correcto en un mundo tan complejo. Del mismo modo, el valiente joven testigo, inicialmente visto como una pieza clave en un rompecabezas más grande, adquiere una dimensión humana que resuena con los lectores. Sus decisiones audaces y sus momentos de vulnerabilidad nos mantienen emocionalmente invertidos en su destino, creando un vínculo profundo y genuino. Este enfoque en la profundidad de los personajes trasciende la mera narración y agrega una capa de autenticidad a la obra. Cada interacción, cada diálogo y cada reacción está enriquecida por las motivaciones subyacentes y los dilemas morales de los protagonistas. Nos encontramos viendo más allá de sus roles superficiales y comprendiendo sus miedos, esperanzas y pasiones. Esta riqueza en la caracterización es lo que hace que la historia sea tan inmersiva y trascendente, nos hace cuestionar nuestra propia visión del mundo y las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas. Grisham nos presenta personajes que resuenan en lo más profundo de nuestra propia humanidad, elevando el cliente de un simple thriller legal a una exploración introspectiva de la complejidad de la naturaleza humana. Explorando el sistema legal, dentro de las páginas del cliente, nos encontramos con una detallada exploración del sistema legal que nos lleva a una inmersión profunda en el funcionamiento interno de la abogacía y los tribunales. Las descripciones minuciosas de los pasillos judiciales, las interacciones legales y las estrategias jurídicas pintan un retrato vívido de un mundo en el que cada palabra pronunciada y cada acción tomada tienen una importancia crítica. A través de estas representaciones, los lectores son transportados a un universo legal en el que la búsqueda de la verdad se entrelaza con las complejidades de los procedimientos legales. Uno de los aspectos más notables es la manera en que la obra presenta los desafíos éticos que enfrentan los profesionales del derecho.
La ambigüedad moral que rodea a los abogados se explora con profundidad, ya que se ven atrapados entre la defensa de sus clientes y la búsqueda de la justicia. A medida que la historia se desarrolla, las difíciles decisiones que toman, los conflictos de intereses que enfrentan y las presiones externas a las que están sujetos se presentan sin filtros. Esta presentación franca y sin rodeos del mundo legal no solo aporta riqueza a la trama, sino que también ofrece a los lectores una comprensión más profunda de los dilemas éticos y profesionales a los que se enfrentan los abogados en el mundo real. En última instancia, el cliente se convierte en una ventana a la comprensión de los intrincados engranajes del sistema legal, donde las complejidades legales y las decisiones humanas se fusionan para crear una experiencia literaria auténtica y esclarecedora. Giros y vueltas inesperadas, la trama de El cliente se despliega como un intrincado enigma, tejido con giros magistrales que desafían todas las expectativas. Cada página es una nueva sorpresa, un giro inesperado que mantiene al lector en vilo constante. John Grisham se convierte en un maestro de los elementos de suspense, dosificando las revelaciones de manera magistral para mantenernos al borde de nuestros asientos. Los momentos de impacto no son simplemente eventos aislados, sino eslabones que forman una cadena de suspenso irresistible. El autor juega hábilmente con nuestras suposiciones y nos sumerge en un laberinto de incertidumbre. Justo cuando creemos haber descifrado el enigma, Grisham nos presenta un giro sorprendente que cambia por completo nuestra percepción de la historia. Cada pista revelada, cada nuevo personaje introducido, es una pieza del rompecabezas que se encaja en el momento preciso. Esta habilidad para mantenernos adivinando en cada paso del camino es lo que eleva al cliente a la categoría de thriller literario de alto calibre. Cada revelación, grande o pequeña, transforma el curso de la trama y nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber. En un constante baile entre lo predecible y lo inesperado, la narrativa se convierte en un juego intelectual y emocional que nos mantiene cautivos hasta el último y sorprendente desenlace. El lado humano del drama legal, a través del cliente, Grisham va más allá de los aspectos meramente legales para explorar las complejidades emocionales que subyacen en la búsqueda de la justicia. La trama se convierte en un vehículo que nos lleva a un profundo viaje hacia las conexiones humanas, planteando preguntas sobre la moralidad y la empatía en un contexto legal. En medio de las estrategias legales y los enfrentamientos, el autor nos presenta momentos de vulnerabilidad y compasión que nos recuerdan la esencia humana que persiste incluso en las situaciones más adversas. A medida que los personajes luchan por descubrir la verdad y proteger sus intereses, sus emociones y dilemas morales se convierten en el corazón palpitante de la narración. Las decisiones que toman no solo afectan sus destinos, sino que también nos instan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. La empatía se convierte en un hilo conductor que conecta a los personajes con el lector, haciéndonos sentir su dolor, sus miedos y sus esperanzas. En este relato, la línea entre lo legal y lo humano se vuelve difusa, y somos testigos de que incluso en medio de la complejidad legal, los sentimientos y la ética prevalecen. El cliente se erige así como un recordatorio conmovedor de que detrás de cada caso legal hay seres humanos con historias, motivaciones y luchas personales, y que éstas son tan importantes como los argumentos en los tribunales. Un legado imperecedero, a pesar de las décadas que han transcurrido desde que el cliente vio la luz, su resonancia en el presente es innegable. La razón detrás de su perdurable relevancia radica en la maestría con la que John Grisham aborda temas universales y atemporales que trascienden las barreras temporales. Los cimientos sobre los que se erige esta obra, como la lucha por la justicia, la ética en la abogacía y la búsqueda de la verdad, siguen siendo tan vigentes en la sociedad actual como lo fueron en el momento de su creación. Los dilemas éticos y morales que enfrentan los personajes, así como la representación del sistema legal en todas sus complejidades, son aspectos que perduran en el tiempo y encuentran ecos en nuestro mundo contemporáneo.
La trascendencia del cliente radica en su capacidad para reflejar la naturaleza inmutable de la lucha por la verdad y la justicia. Los problemas que los personajes enfrentan y las decisiones que deben tomar no conocen límites temporales, ya que tocan temas fundamentales que persisten a lo largo de la historia humana. La obra funciona como un espejo que refleja las cuestiones legales y morales que seguimos debatiendo en la actualidad. Su representación realista del sistema legal, con sus fortalezas y debilidades, se mantiene como un testimonio válido en un mundo donde la búsqueda de la justicia continúa siendo un objetivo esencial. De esta manera, El cliente se convierte en un legado literario que trasciende su época y se erige como una luz guía en el laberinto del sistema legal y las tensiones morales de nuestra sociedad contemporánea. Paralelos con la actualidad del 2024. La genialidad del cliente se revela en su capacidad de trascender el tiempo y establecer conexiones poderosas con nuestra realidad actual en el año 2024. Al sumergirnos en la trama, descubrimos que las similitudes con el panorama contemporáneo son asombrosas. Las complejidades del poder y la corrupción, que se manifiestan tanto en la ficción como en la vida real, son evidentes puntos de convergencia. Los dilemas morales y éticos que enfrentan los personajes en su lucha por la verdad no solo resuenan en el escenario literario, sino que también se entrelazan con las conversaciones candentes sobre la integridad en el sistema legal y la búsqueda de justicia en la sociedad actual. El mundo del 2024 enfrenta desafíos y cuestionamientos paralelos a los que se presentan en El cliente. La búsqueda constante de la verdad en medio de la desinformación y la manipulación, así como la lucha contra estructuras de poder que a menudo están tejidas con hilos de corrupción, son temas que siguen siendo pertinentes y urgentes. Los lectores de hoy en día no pueden evitar sentir una resonancia profunda al explorar cómo los personajes ficticios se enfrentan a circunstancias que reflejan de manera inquietante las realidades del mundo que los rodea. La capacidad de la ficción de dialogar con la actualidad es un tributo a la destreza de John Grisham, quien logra tejer una narrativa que trasciende los límites temporales y encuentra eco en nuestras preocupaciones contemporáneas. ¿Por qué deberías leer El cliente de John Grisham? Si tu corazón late al ritmo del suspense legal y disfrutas de la emoción de desentrañar intrigas jurídicas, El cliente se presenta como una joya literaria que no puedes permitirte pasar por alto. Su narrativa magistral te sumergirá en un laberinto de misterios y revelaciones que mantendrán tu mente en constante alerta. Cada página es un viaje emocional que te mantendrá en vilo, ansiando descubrir el próximo giro en la trama. Los amantes del género encontrarán en esta obra un tesoro que saciará su sed de emociones y giros inesperados. Sin embargo, El cliente no es solo un festín para los aficionados al thriller legal, sino también un festín para cualquier lector que busca una experiencia literaria rica y profunda. Los personajes, meticulosamente construidos y llenos de matices, cobran vida en las páginas, haciéndonos sentir sus alegrías, temores y dilemas. Además, los temas universales que se exploran, como la búsqueda de la verdad, la moralidad en la abogacía y la lucha contra la corrupción, tocan fibras sensibles en cada uno de nosotros. A través de esta obra, nos embarcamos en un viaje no solo a través de los entresijos legales, sino también a través de las complejidades humanas que trascienden las profesiones y los tiempos. Así que, si buscas una lectura que te desafíe intelectualmente, te emocione emocionalmente y te haga reflexionar sobre cuestiones profundas, El cliente es un libro que merece un lugar destacado en tu lista de lecturas imprescindibles. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Cacho y Asociados. Si disfrutaste este análisis y estás ansioso por más contenido legal y literario, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video. Nos vemos en el próximo emocionante capítulo.